Hola Tomás, Buenas. ¿se escucha? Sí, sí, se escucha. Perfecto. Bancame un segundito, ahora en 3 minutitos prendo la cámara. Bancá que estoy acomodando un par de cosas. Dale, tranqui, no pasa nada. Che, qué nervios, no sé, hace como 2 años que no doy clase. Eh, No pasa nada, no pasa nada. Aparte es un seminario introductorio, no sí, hay sí, nadie que te evalúe en realidad. es, ba- De igual a igual. es bastante introductorio, sí. Sí, sí. Igual vos ya tenés nociones, ¿no? Un poco del psicoanálisis, te veo un poco metido, a veces subís cosas de Lacan, alguna que otra Sí, frase. sí, estoy leyendo a Lacan en la medida de mi tiempo libre y de lo posible y leí cosas de Freud. Aparte me hice un par de seminarios bueno, ya te había contado, ¿cómo es? En el Centro Psicoanalítico Argentino. Así que más o menos, pero bueno, de a poco, igual estoy terminando mi carrera, así que no le puedo meter mucho tampoco ¿Qué estás al estudiando? psicoanálisis. ¿Eh? Ya estoy en las últimas. ¿Eh? No, ¿qué estás estudiando? Ciencia política. Ah, ciencias No, no se políticas, sí. escucha, se ve que se cortó. Ya estoy en las últimas materias. Ah, perfecto, perfecto. Bueno, yo estoy en proceso de ¿Vos tesis, cómo va tu tesis? ya terminé la cursada, estoy ya, a ver si alguien más se metió. Sí, ya terminé la cursada, estoy haciendo la tesis a full, vengo bastante para triqui con eso igual. Tengo que hacer una entrega la semana que viene y estoy para atrás, para atrás. Sí, Bueno, a ver. creo que subiste algo de tu tesis, algo acerca de las identidades queer, pensarlo desde lo real, ¿no? Sí, justamente. ¿Puede ser o me confundí? Claro, como que las Sí, me parece muy singularidades buena, queer, muy buena. Después la quiero leer. las diversidades queer constituyen el real que no deja capturarse por la cadena significante del universo heterocentrado, que bueno, tiene una cadena significante que es binaria, macho, hembra, punto. Heterosis, en fin. Y la transfobia como modo de dar tratamiento a la angustia que generan. A ver, ahí se unió otra persona. No, no se unió nadie todavía. Che, ¿se escucha Así bien? ¿Se me que, escucha no, bueno, cortado? no, se te escucha bien y eso que yo tengo muy mal internet. Ah, perfecto. Pero sin embargo se te escucha bien. Buenísimo. Así que bueno, cuando la termine de escribir, pásamela, la quiero leer. Sí, obvio. Andrea se unió, admitir. Hola Andrea, ¿cómo estás? Hola, ¿Cómo va? ¿soy la única que entró? Sí. Ah, no. No, está Tomás y Hola Andrea, ¿cómo estás? Hola. falta Iván y Pablo. Faltan tres más todavía. Cuando se sumen ellos tres, ahí enciendo mi video y empezamos. Vale. Estoy acomodándome un poquito acá. ¿Cómo va? Bien, Bien. con Ahí ganas se, de, de con saber de qué ganas. se trata todo esto. Sí, porque yo no tengo nada que ver con esto. Trabajo de odontóloga, de astróloga, Me contó y Male que sos astróloga. sí, Bueno, y mi único acercamiento, Andrea es la mamá de una amiga mía de la facu. Así que es la madre de una futura colega. sí. Sí, la volví loca preguntándole cosas, porque la volví loca, dale, mal, le digo, no puede ser, porque leí
interpretación de los sueños, digo, todo lo que estoy soñando es lo que estoy deseando, decía yo, y la volví loca. Me dijo que me relajara, que esperara, que me lo tomara con calma. ¿Ustedes estudian, vos Tomás, estudias psicología o sos psicólogo o algo? No, estudio ciencia política. Bien, Relacionado, pero distinto. sí, sí, sí. A ver, se unió Iván, pero se fue. Sí. A ver, admitir, ahí estamos. Hola Iván. No lo puedo... Iván, no se te ve ni se te escucha. Ahí está. Ahí estás. Y falta... Acá está el otro Iván. A ver, ya estamos todos. Ahí está. Aguantame que es la primera vez que uso el Zoom por el celu, entonces medio que lo tenía que configurar. Bueno, y acá estoy yo. Bueno, ¿cómo están? Bien, todo tranquilo. Buenas, ¿Cómo va? buenas, ¿qué tal? Bueno, Bueno, ahora sí. ¿cómo arrancaron este feriado? Bien, ¿Bien? tranquilo. Acomodando cosas, poniéndonos al día con cosas, en realidad. En mi caso va. Y sí, yo estuve bastante ansioso porque la verdad es que hace rato que no doy clases y bueno, acá estoy de nuevo dando clases. Bueno, pongamos compartir pantalla, ya ni me acuerdo cómo se hace esto. Deme un segundito. Acá estamos. ¿Se ve? Sí, sí. Bueno, con telón y todo. Bueno, bienvenidos. Bueno, como saben, la primera parte va a ser especialmente dedicada a las nociones básicas de Freud. Y empecemos. Para romper el hielo, preguntas hacia ustedes. ¿Qué entienden por psicoanálisis? Pueden levantar los micrófonos. Contestamos así nomás porque sí, hay que levantar la mano, no sé. Lo primero que se les venga a la cabeza es la regla fundamental del psicoanálisis. Asocien libremente. Para mí psicoanálisis es básicamente el estudio de la cabeza, básicamente de las personas. No sé si de la cabeza está bien dicho, obviamente, pero sí de la Del conducta, psiquismo. del comportamiento y claro. Perfecto. A ver, Andrea, ¿a vos qué se te ocurre? A mí se me ocurre hacer consciente lo inconsciente en la medida de lo que se puede. Perfecto. Por ahí va, por ahí va. Iván, Tomás. No, Iván ya habló. Pero hay dos Iván. Iván, sí. Hay tres Iván en realidad. Yo soy Yo Iván también me R. llamo Iván. Bueno. Vamos a pasar a ver cuál creen que ha sido el mayor descubrimiento de Freud. Para mí fue El inconsciente, ¿puede ser? sí, el inicio Perfecto. de todo, a partir de él, ¿no? Perfecto, sí. Él logró. El inicio de todo es el padre fundador del psicoanálisis. Sí, no de la psicología, porque como eran, vamos a ir para acá, la psicología nace mucho antes que el psicoanálisis, es psicología experimental más que nada,
y es la ciencia que se va a ocupar del estudio de la conducta y de los procesos mentales o funciones psicológicas tales como la atención, la memoria, el lenguaje, la inteligencia, el pensamiento, la cognición, coordinación visomotora, procesos de adquisición de conocimiento, aprendizaje. Bueno, entonces la psicología, así en sentido amplio, se va a ocupar de estudiar procesos conscientes que son observables y que son posibles de medirse, por ejemplo, con tests. Por ejemplo, si yo quiero medir qué inteligencia tiene una persona, cuál es el grado de inteligencia que tiene una persona, yo tengo un test de Wechsler que me da un puntaje. Entonces ese puntaje me da el coeficiente intelectual que tiene determinada persona. Si está por arriba de la media, si está por debajo de la media o está por la media. O sea, la psicología se ocupa básicamente de procesos conscientes. A diferencia de el psicoanálisis, que es una rama específica de la psicología. Se diferencia de la psicología. Hay bastantes ramas de la psicología. Está el psicoanálisis, está la teoría cognitivo-conductual, está la teoría sistémica, está la psicología social. Hay bastantes ramas. El psicoanálisis es una de ellas. Bueno, su padre fundador es Freud, y su diferencia con la psicología es porque se interesa en el estudio de los procesos inconscientes de la mente humana, es decir, por aquellos procesos que escapan a la voluntad consciente del sujeto, y que sin embargo son aquellos procesos subyacentes que determinan o motivan de manera decisiva los pensamientos, las emociones y las relaciones vinculares del sujeto con el mundo. O sea, son procesos que están en el inconsciente y que van a determinar nuestra conducta, ¿sí? Por eso se ocupa, como objeto de estudio, sujeto del inconsciente. Ese es su objeto de estudio. ¿Va hasta ahí? Sí. Bueno. A diferencia del psicoanálisis, vamos a hacer una diferencia entre la terapia cognitivo-comportamental o conductual y el psicoanálisis. En relación a lo que tiene que ver con el padecimiento y la causa de ese padecimiento. ¿Cuáles son las modalidades de abordaje de cada psicoterapia? Bueno, la TCC, la terapia cognitivo-conductual o comportamental, apunta a suprimir los síntomas o el padecimiento del paciente de manera inmediata, sin indagar sobre la causa que lo ha generado. O sea que la terapia cognitivo-conductual se va a centrar solamente en el efecto y no en la causa. Efecto, que es el síntoma. Está centrada en el aquí y en el ahora, y no en el pasado del sujeto. Por eso se dice que es una terapia sintomática focalizado en los efectos y no en la causa. Entonces ahora yo les pongo un ejemplo práctico, digamos, para bajar un poco esto a la práctica. Un paciente tiene, por ejemplo, miedo, terror, fobia a viajar en avión. Y tiene que viajar en avión por trabajo. Entonces necesita que le supriman, que le eliminen ese síntoma de manera inmediata, porque tiene que hacer un laburo. Entonces la terapia cognitivo-conductual viene espectacular para eso, porque es una terapia que se centra en el aquí y en el ahora y suprime de manera inmediata el síntoma fóbico, que es viajar en avión. Sin embargo, al no indagar sobre la causa del síntoma, la causa sigue estando. Sigue estando en lo inconsciente, en las profundidades de lo inconsciente, podríamos decir. Entonces, ¿qué pasa? Está bien, sí, al tipo se le va el miedo, la fobia de viajar en avión. ¿Puedo cortar? ¿Cómo? ¿Te puedo hacer una consulta? Sí, ¿O obvio, tengo que esperar a que te... obvio. Con esto que vos decís de que se suprime, digamos, la fobia como para que la persona pueda realizar esa actividad que no puede, no se corre el riesgo a desplazarlo hacia otro lugar, no A se eso pueda iba. tomar el avión, pero
Ah, está bien. Perdón. A eso iba, a eso iba. A eso iba. Bueno, vuelve muy contento de haber realizado su trabajo, sin miedo a viajar en avión, pero después se encuentra con que es un impotente sexual, por ejemplo. ¿No? La causa siguió desplegando efectos sintomáticos, porque quedó impoluta, quedó intacta, no se indagó sobre la causa. Entonces siguió desplegando efectos patológicos y el síntoma fóbico se desplazó hacia otro síntoma, generó otro síntoma. Entonces el tipo puede hacer perfectamente una terapia cognitivo-conductual porque le va a servir en ese momento para lo que tiene que resolver en el aquí y en el ahora, pero después, llegado de haber hecho ese laburo, quizás pueda empezar una terapia psicoanalítica para empezar a profundizar un poquito más y laburar un poco más la causa para que no siga generando efectos psicopatológicos. ¿Se entiende? Ujú. Sí. Sí, sí. Bueno, psicoanálisis, modalidad de tratamiento que se interesa por indagar sobre el, y ahí me quedo, sobre el pasado del sujeto, porque parte del presupuesto de que es allí donde se encuentra ubicada la causa misma que ha generado el efecto que es el padecimiento actual. O sea, relación de causa y efecto. Hay una causa que genera el efecto y ese efecto es el síntoma. Una vez advertido el paciente sobre esos motivos inconscientes que constituyen la causa, se puede hacer algo con ella de manera tal que deje de generar síntomas o padecimiento subjetivo. Por lo tanto, se trata de una terapia que se focaliza en la causa. Es una terapia causal y no sintomática como la terapia TCC o cognitiva conductual. ¿Vamos hasta ahí? Sí, sí. Bueno. Ahora ya nos adentramos. Disculpen que interrumpa. ¿Podría pedir que los que no sean Martín silencien el micrófono? Porque entre que mi internet es malo y hay ruido de fondo, se escucha Sí. medio mal. Gracias. Sí, levanten de última cuando quieran hacer alguna pregunta o alguna consulta, lo levantan. Bueno, vamos a tener dos modos principales de funcionamiento del aparato psíquico. Uno es el principio de placer-displacer y el otro es el principio de constancia. Esos dos principios van a estar soportados por una hipótesis que Freud denominó hipótesis auxiliar. Ahora vamos a ver en qué consisten todas estas cosas. Primero, principio de placer-displacer. Bueno, el principio de placer-displacer consiste en que el aparato psíquico está regido por un principio que, de una manera u otra, ante la aparición de un estímulo que genere displacer o dolor para el sujeto, eso va a generar cierta tensión en el aparato psíquico. Va a haber un incremento de tensión psíquica, ¿sí? Y ese incremento de la tensión psíquica se va a vivenciar como una sensación displacentera o dolorosa. Ahí tienen las caritas. Por ejemplo, no sé si leyeron el PDF que les armé. Les di el ejemplo, por ejemplo, del estímulo endógeno, que es el hambre. Es un estímulo interno que se genera en el cuerpo y se siente como displacentero. Hasta que no haya un otro que venga y me ofrezca el pecho, el otro materno, en este caso, la tensión psíquica va a seguir existiendo y va a seguir generando displacer. Va a haber una tensión elevada que va a seguir generando displacer. Entonces, ¿qué pasa? El aparato psíquico va a tratar de descargar esa tensión. Entonces, ¿qué manera va a tener el bebé, en este caso, de disminuir o descargar esa tensión? Llorando, llamando al otro materno para que venga y le cancele el estímulo displacentero que es el hambre.
Entonces tenemos del otro lado del cuadro que se da la cancelación del estímulo con elevada magnitud. Entonces se disminuye la tensión psíquica y eso genera una sensación placentera o gratificante, digamos. Se cancela el estímulo y hay placer. ¿Vamos hasta ahora? Principio de constancia. Va de la mano con el principio de placer-displacer, porque consiste en la tendencia del aparato psíquico a mantener constante o disminuir a cero, literalmente a cero, los volúmenes de excitación entrantes, o sea, los estímulos, dado que cualquier incremento es experimentado como displacentero. Cualquier incremento en esa tensión psíquica va a ser experimentada por el psiquismo como algo displacentero. Sin embargo, esa tensión es imposible disminuirla a cero, porque el aparato psíquico portará para siempre la tensión deseante. El deseo es algo que va a empujar constantemente a la realización del deseo. Entonces, si yo tengo esa tensión en el aparato psíquico que constantemente me está empujando a realizar lo que quiero, es imposible mantener a cero ese volumen de excitación o estímulo, mantener constante. Siempre va a haber una tensión. ¿Sí? ¿Basta ahí? Es como que de ninguna manera se puede mantener el equilibrio o la homeostasis o la estabilidad del aparato psíquico. Este principio de constancia, Freud en realidad lo toma en este momento, que son los primeros momentos de su obra, lo toma de un psicofísico que se llama Fechner, y el concepto creo que de Fechner es principio de estabilidad o tendencia a la estabilidad, que es básicamente lo mismo, mantener estable los volúmenes de excitación que entran al aparato psíquico. Pero bueno, es imposible. Por eso ahí la cruz en roja. Este principio de constancia a Freud se le viene a pique, se le va abajo. Hipótesis auxiliar. Dijimos que la hipótesis auxiliar es la hipótesis que Freud, digamos, formula. Esperen, que nunca admití a Pablo. Wow. Pero recién entra igual. Igual estoy grabando todo. Pablo, ¿estás? Hola, sí. ¿Cómo estás? ¿Todo bien, Disculpame, Martín? ¿hace cuánto entraste? Entré 7:04 más o menos primero y se quedó ahí como en esperando. Después salí, reinicié la compu porque me parece que tenía problemas y volví Porque a empezar recién. recién ahora me llega tu solicitud. Mirá. Igual, de todas maneras no vamos muy avanzados. Creo que es la tercera dispositiva y estoy grabando el Zoom. Así que en última instancia te paso el video después para que veas todo lo que hablamos al principio. ¿Dale? Dale. Bueno, Listo, muchísimas gracias. dale. Bueno, decíamos entonces que la hipótesis auxiliar le sirvió a Freud para sostener esos, digamos, esos dos principios, principio de placer y principio de constancia. Esta hipótesis auxiliar va a sostener que el aparato psíquico es recorrido por una energía, y Freud homologa a esa energía a una corriente eléctrica. Dice que es como un cable eléctrico. Y lo va a llamar como quantum viene de cantidad libidinal, quantum, cantidad, que tiene las propiedades de una cantidad, justamente, y que es susceptible de sufrir diferentes variaciones o destinos. La descarga, la disminución, el incremento o el desplazamiento. ¿Sí? ¿Se va entendiendo hasta ahora? Hay una energía, hay como una corriente eléctrica en el aparato psíquico que tiene las propiedades de una cantidad, ¿sí? Que es susceptible de ser descargada, disminuida, incrementada, aumentada o desplazada.
Bueno, vamos a la otra diapositiva. Bueno, Freud, para explicar los procesos que ocurren en el aparato psíquico, se va a valer de una concepción que él llamó metapsicológica. Metapsicológica. Bueno, esta concepción va a reunir tres perspectivas distintas. Perspectiva tópica, perspectiva dinámica y la perspectiva económica. Pasemos a ver en qué consiste cada una de estas tres perspectivas. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Alguien tiene alguna pregunta para hacer? ¿Algún comentario? ¿Bien? Todo bien. Perfecto. La perspectiva tópica. Bueno, palabra tópica proviene del griego topos, y en castellano comúnmente se lo utiliza para hacer referencia a lugar, o lugar en común, o tópica, tema, bueno. En este sentido, el punto de vista tópico consiste en pensar al aparato psíquico como algo que se puede dividir o seccionar en distintos lugares, o, más bien propiamente dicho, sistemas que se interrelacionan entre sí. Freud va a formular dos tópicas del aparato psíquico. La primera que vamos a ver va a ser la primera tópica y consiste en la división del aparato psíquico en tres lugares o sistemas: consciente, preconsciente, inconsciente. La segunda tópica va a ser la famosa yo-ello, super-yo. Creo que todos deben conocer un poquito esos tres términos, porque son los más difundidos de la obra freudiana. Bueno, la otra perspectiva de la concepción metapsicológica para abordar los procesos psíquicos es la perspectiva dinámica. El punto de vista dinámica se vincula a la explicación de los procesos psíquicos tales como la noción de conflicto. O sea, siempre la perspectiva dinámica va a estar ligada a la noción de conflicto, a la idea de conflicto. En el psiquismo humano existen fuerzas que van a entrar siempre en oposición recíproca, se van a contraponer, generando esa noción freudiana que es la de conflicto psíquico, que ahora lo vamos a ver. Generalmente el yo acude a un mecanismo específico de defensa para solucionar dicho conflicto. Es la represión. ¿Sí? Va a haber siempre como dos luchas que se van, dos elementos o dos componentes del aparato psíquico que van a entrar en oposición recíproca, van a entrar en lucha, y se va a generar lo que Freud llamó conflicto psíquico. Entonces, bueno, tenemos el yo y, por ejemplo, el ello. ¿Ven los dos celofanes? Yo y el ello. Digamos que son dos instancias psíquicas. ¡Pum! Entran en conflicto psíquico y el yo, ¿qué va a hacer? Va a acudir a un mecanismo específico de defensa que se llama la represión, ¿sí? Para solucionar ese conflicto psíquico. Por ello podríamos decir que dinámica es sobre todo la dinámica de la represión. Después vamos a ver en qué consiste la dinámica de la represión. Bueno, y la perspectiva económica ya la anticipamos cuando vimos el principio de placer-displacer, principio de constancia, y tiene que ver con la idea de que el psiquismo alberga una energía que tiene las propiedades de una cantidad, por eso económica. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Por qué económica? ¿Por qué perspectiva económica? Porque es una energía psíquica que tiene las propiedades de una cantidad, susceptible de ser disminuida, incrementada, aumentada, descargada, desplazada o sublimada. Después vamos a ver en qué consiste el concepto de sublimación. En la obra de Freud, esa cantidad energética será designada posteriormente como libido, energía libidinal, o quantum libidinal, suma de excitación o monto de afecto. Va a llevar distintos nombres, pero finalmente va a ser libido. Luego veremos que esta perspectiva económica estará estrechamente vinculada con la teoría del narcisismo, que es uno de los temas últimos que vamos a ver, con la noción de angustia y trauma. Bueno, primera tópica freudiana.
La primera tópica freudiana va a ser la división del aparato psíquico en 3 sistemas. Díganme si voy muy rápido, díganme, párenme, pregúntenme, levanten el micrófono. ¿Hasta ahora va bien? ¿Sí? Perfecto. Bueno, la primera tópica freudiana, como decíamos, va a ser la división del aparato psíquico en 3 sistemas diferentes: consciente, preconsciente, inconsciente. Bueno, este esquema que les puse acá es el famoso esquema del peine, que en la interpretación de los sueños, si van y leen capítulo 5, va a estar ahí. Bueno, por consciente, vamos a entender el sistema que es el sistema que recibe estímulos, tanto provenientes del mundo exterior como del mundo interior. O sea, estímulos, qué sé yo, no sé, alguien que me dice algo, por ejemplo, palabras que me está diciendo una persona son estímulos exteriores. Si yo siento hambre, ese va a ser un estímulo endógeno, que proviene del mundo interno. Y el yo va a ser quien recibe esos estímulos. Entonces es el sistema que media entre el mundo exterior y el mundo interior. Va a estar vinculado a las funciones psicológicas tales como la percepción, la atención, la memoria, el lenguaje, el pensamiento, o sea, todos procesos que son conscientes y casi automáticos, que no requieren de elevado gasto energético. O sea, si yo quiero recordar el nombre de mi mamá, instantáneamente lo voy a tener en la conciencia. María Elena. Bueno, ya saben cuál es el nombre de mi mamá. En fin. El sistema consciente tiene un polo sensorial o perceptivo y un polo motor relacionado con la descarga física. El polo sensorial es eso, que recibe estímulos constantemente. Es como, digamos, es una superficie que recibe constantemente estímulos. Y es lo mismo que la percepción, recibe estímulos, siente. Y el polo motor se relaciona con la motilidad, con la descarga física, ¿sí? Y algo que me olvidé de poner en esta diapositiva es que el sistema consciente se relaciona, digamos, muy estrechamente con el cuerpo, ¿sí? Con el cuerpo Freud lo va a homologar a una superficie, ¿sí? El cuerpo es lo que va a recibir estímulos, es el cuerpo. Lo consciente va a estar muy ligado al cuerpo. El yo, va a decir Freud, es un yo corporal, un yo cuerpo. Preconsciente. Bueno. Es un sistema intermediario entre lo consciente y lo inconsciente. Posee una función protectora. Es como una barrera que permite el acceso a la conciencia de ciertos contenidos y deniega a otros por su tinte angustioso. Esta reunión, pensé que tenía tiempo limitado, pero no, esta reunión terminará en 10 minutos. Bueno, cuando termine volvemos a entrar al mismo link, ¿sí? Bueno, posee una función protectora. Bueno, hay una metáfora que Freud usa que es como la metáfora, digamos, de un patoica de un boliche, o sea, reserva el derecho de admisión. Vos pasás, vos no pasás. O sea, hay ciertas cosas que va a permitir que accedan a la conciencia y hay ciertas cosas que no va a permitir que accedan a la conciencia porque provocarían desarrollo de angustia en el yo. Provocarían que el yo sienta displacer, dolor, angustia, y por eso les deniega el acceso. ¿Sí? Y bueno, ejerce la censura onírica. ¿Saben lo que es onírico? ¿Alguien tiene idea de lo que es onírico? El sueño, claro, perfecto. El sueño, básicamente, no vamos a ver muy detalladamente en esta parte del taller lo que son los sueños, pero el sueño el sueño es como un mensaje, ¿no? Es un mensaje que desde el inconsciente se le dirige al yo y porta un sentido oculto, ¿sí?
ese sentido que porta el sueño en forma de mensaje, si sería un mensaje que accede de manera bruta y de manera tan desnuda a la conciencia, provocaría displacer. Entonces, el preconsciente se encarga de que ese mensaje llegue a la conciencia de manera desfigurada, o desplazada, o condensada. Bueno, después vamos a ver un poco en qué consisten esos mecanismos del sueño, que son condensación y desplazamiento, y que justamente están al servicio de que ese mensaje, o ese deseo, más precisamente, llegue a la conciencia de una manera que no genere tanto displacer o angustia. Bueno, por eso es la censura. Es como una barrera protectora, el preconsciente. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, sí. Bueno, inconsciente. Es el sistema que alberga contenidos que han sido apartados o reprimidos de la memoria consciente por ser de índole displacentera o angustiosa. Son contenidos que han entrado en situación de inconsciabilidad con el yo. A eso me refería con la dinámica, con la perspectiva dinámica, a la idea de conflicto psíquico, cuando hay una situación de inconsciabilidad. Pensemos que el yo también es como una masa homogénea. Esto anótenlo porque es bastante importante. El yo es una masa homogénea de representaciones, dice Freud. Es como un cuerpo, como una Gestalt. ¿Saben lo que es la noción de Gestalt? Es como una figura que cierra, cerrada, es como un globo, que no admite aperturas, que no admite pinches, es como un globo que cierra. Entonces, ante una situación de inconsciabilidad, ¿qué pasa? Bueno, hay otra representación que justamente entra en oposición recíproca con el yo, que es esa masa homogénea de representaciones, que en realidad esa masa homogénea de representaciones vienen a ser los principios éticos y morales de valores que porta la persona, digamos, para decirlo de una manera criolla, ¿no? Entonces de repente se le presenta una representación que es heterogénea a esa masa homogénea de representaciones. Una representación que le causa conflicto. Entonces ahí, para solucionar ese conflicto psíquico, el yo acude al mecanismo defensivo de la represión, ¿sí? Y esto es importante porque si hay una situación de inconsciabilidad, que por ejemplo, no sé, yo estoy caminando, les voy a dar un ejemplo. Yo estoy caminando y veo que de atrás me están persiguiendo. ¿Cuál es el mecanismo de defensa al cual ustedes acudirían? Levanten los micrófonos. Estoy pensando que me están por robar. ¿Qué hago? Me doy vuelta, me acerco a alguien. Salgo corriendo, qué sé yo. Sí. Salir corriendo, perfecto. La huida. Claro. ¿Sí? Pero bueno, es justamente un estímulo exterior. Es un estímulo que proviene del exterior. Hay alguien que está teniendo una intención mala conmigo, ¿no? Me está, qué sé yo, insultando o me está queriendo golpear. Entonces yo me voy corriendo. O me preparo para el ataque y me defiendo. Pero bueno, son situaciones con las cuales yo puedo, digamos, de alguna manera u otra, huir. Pero con estímulos que son endógenos, no voy a poder huir, no voy a poder tomar el recurso de la huida, porque son estímulos que vienen desde mi interior, y de mí yo no puedo huir, o sí, puedo huir. Haciéndome el estúpido, igual eso después lo vamos a ver cuando veamos con Lacan la angustia y los modos patológicos de tramitar la angustia, pero por ahora piensen que, por ejemplo, del deseo no se puede huir, del hambre, que es un estímulo endógeno, no se puede huir, voy a tener que llamar a un otro para que me sacie el hambre, o ir al supermercado y comprarme, no sé, comida para saciar el hambre, etc.
Bueno, en un primer momento de la obra de Freud, el antecedente conceptual del inconsciente era grupo psíquico separado o grupo psíquico segundo. Grupo psíquico separado, ¿por qué? Porque es separado de la conciencia. O segundo, porque es segundo respecto de la conciencia. ¿Sí? ¿Se entiende la idea? Bueno, este grupo psíquico separado de lo consciente se formaba a raíz de que el yo se defendía de ciertas representaciones, es lo que ya dijimos, apartándolas de su memoria consciente. La memoria inconsciente puja por hacerse oír constantemente, por acceder a la conciencia. Sin embargo, el sistema preconsciente, como ya dijimos, funciona como una barrera protectora, ejerce la censura onírica, es como un patoica, lo impide. Bueno, quedan 2 minutos, así que yo les diría que vayamos saliendo. Vamos saliendo y entramos de nuevo, ¿les parece? Sí. Dale. Esperen que no sé cómo salir. Yo puse salir y nunca salió.